Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 23 de junio del 2020. Expediente número 00017-2010, proceso de inconstitucionalidad. Parte demandante, Colegio de Abogados de Lima Norte. Parte demandada, el Congreso de la República. Contra el artículo número 2 de la ley número 29168 y contra el artículo 1 de la ley número 29546. Se da uso de la palabra por parte demandante, la abogada representante del Colegio de Abogados de Lima, Estrella Rodríguez Ayasta, y uso de la palabra por la parte demandada, la abogada representante del Congreso de la República, Mireya Mejía Álvarez. Se da el uso de la palabra a la abogada Estrella Rodríguez Ayasta. Buenas tardes con todos. Voy a enfocar mi exposición acerca de la petición del Colegio de Abogados de Lima Norte solicitando la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley número 29168 y del artículo 1 de la ley 29546. Me enfocaré en lo que dice en primer lugar la Constitución en el artículo 103, que menciona lo siguiente: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza de aplicación retroactiva, salvo en materia penal cuando favorece al rey. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que se declare su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho. Conforme a lo que establece el artículo 2 de la ley número 29168, es que se denota este artículo únicamente regula como hecho punible, imponible el consumo de presenciar o participar de los espectáculos públicos no deportivos y excluye a la aplicación de espectáculos públicos deportivos, como por ejemplo los partidos de fútbol. De esta forma contraviene este mencionado artículo, ya que debido a que la Constitución prevé que el mantenimiento de la norma es un impuesto especial solo que se da para consumo de espectáculos públicos no deportivos y no para los de consumo de espectáculos deportivos públicos. Resaltando que en este caso no hubo sucesos que ameriten eh, esta, esta ley acerca de los impuestos de los espectáculos no deportivos. Otro punto que se destaca en esta solicitud es que se está vulnerando el principio de la capacidad contributiva. Este principio básicamente se entiende como la actitud para ser sujeto pasivo de obligaciones y sostener los gastos del Estado, ¿no? Obligaciones tributarias, el cual es reconocido por la Constitución en el artículo 74, que señala lo siguiente: el principio de legalidad. Los tributos se crean, modifican o se derogan o establecen una exoneración exclusivamente por la ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerarlas de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de la igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anulan, rigen a partir del 1 de enero del año siguiente tras su promulgación. Con este artículo podemos alegar que al reducir el ámbito de la aplicación del tributo a la participación o presencia de espectáculos públicos no deportivos y no gravar la presencia o participación de espectáculos públicos deportivos, como por ejemplo los ya mencionados los partidos de fútbol profesional, demuestra que estos asistentes poseen la capacidad y tienen suficiente aptitud económica para ser sujetos pasivos y para que tengan obligaciones tributarias, ya que solamente se está considerando a una sola parte,
a una sola parte de este sector, ¿no? Y con respecto al artículo 1 de la ley número 29546, que se alega de que se está infringiendo el deber estatal de garantizar la participación privada de la difusión al patrimonio cultural de la nación, tal y como lo menciona el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, que menciona lo siguiente: los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio, fomenta conforme a la ley la participación privada de la conservación, restauración, exhibición, difusión del mismo, así como la destrucción del país cuando hubiese sido ilegalmente trasladado del territorio nacional. Poniendo como ejemplo, aquí en Perú, el arte del toreo tiene un carácter cultural y forma parte de nuestro patrimonio cultural, por lo cual la tauromaquia, conforme a la Constitución, debe ser objeto de exhibición y difusión mediante la participación privada que el Estado debe garantizar. Es por eso que nuestro argumento se basa que el gravar los espectáculos tauratinos con el impuesto general de las ventas, además del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, constituye contradecir el Estado, ya que ellos tienen como función garantizar la participación privada de la conservación, restauración, exhibición y difusión del patrimonio cultural de la nación, ya que estas nuevas modificatorias de la ley desalientan la participación de la sociedad. Esos son mis argumentos presentados en esta sentencia. Gracias. Bueno, continuando con la sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Lima, 23 de junio del 2020, se da el uso de la palabra a la abogada Mireya Mejía Álvarez. Gracias, señor juez. Buenas tardes en general. Hoy tengo el encargo de ejercer la defensa de parte de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima Norte. La delimitación del petitorio de la demanda que advierte que la petición de esta se declare inconstitucionalidad del artículo 2 del número 29168, que se modificó en los artículos 54 y 57 del decreto Supremo número 156-204, así como se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 29546. La supuesta violación del derecho de igualdad. El demandante afirma que en el artículo 2 de la Ley número 29168 contraviene el principio de derecho a la igualdad, porque el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos considera únicamente como hecho punible, hecho impunible, perdón, o hecho grabado. El consumo por presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos, pero la presencia o participación en los espectáculos públicos deportivos, como por ejemplo la asistencia al fútbol profesional. Según el demandante, el legislador debió prever en única ley un impuesto que se limitará a gravar el consumo, sin distinguir de dónde proviene pues la naturaleza de las cosas no justifica la existencia de una ley excepcional que solo grave los espectáculos públicos deportivos, teniendo un principio de inconstitucionalidad cuyo contenido constitucionalmente garantizado contiene un mandato de prohibición de discriminación en el expediente número 0045-2004. La comparación de un objeto, sujeto o situación jurídica nunca se realiza consigo misma, sino en la relación o un sujeto
o un objeto, sujeto o situación que le sirva de términos de comparación. El tribunal sostuvo las dos situaciones de hechos que se han merecido trato desigual por parte del legislador deben compartir una esencial identidad en sus propiedades relevantes. El presente caso terminó con una comparación propuesta, su propuesta es inválida, ¿no? La invalidez deriva que entre el hecho generado del tributo regulado por la disposición impugnada espectáculos públicos no deportivos y la situación por cuya ausencia o gravamen reclame el demandante de espectáculos públicos deportivos. En opinión, ninguna objeción puede plantearse a la voluntad del legislador o efectuar de imposición fiscal a los espectadores públicos deportivos. La decisión de gravar algunos espectáculos públicos deportivos forma parte de la libertad de configuración del legislador como titular de la política del Estado. En el artículo 54 de la Ley Suprema, de la Ley del Tribunal de la Atribución Municipal, modificado por la ley impugnada, existe una vulneración al contenido protegido por el principio de derecho. Este extremo de la demanda se debe de... Asimismo, en la sentencia con el expediente número 0232-2003, la capacidad contributiva de una persona es una sola, cuestión distinta a una expresión de diversas manifestaciones. En ese sentido, la confiscatoriedad no se configura por sí misma, afecta a un mismo patrimonio. Sirve de base imponible para dos impuestos, sino más bien en estos casos lo que deberá hacer es analizarse en sí. A consecuencia de ello, se ha originado una excesiva presión tributaria sobre el contribuyente, afectando negativamente al patrimonio para determinar esta afectación excesiva de la propiedad privada. Está claro que se requiere de un minucioso examen de la contabilidad de la empresa para establecer si realmente fue afectuada, tiene su origen en la presentación tributaria impuesta a su actividad. Esos son los argumentos presentados. Gracias. Finalmente, escuchando tanto a la parte demandante y a la parte demandada, el Tribunal Constitucional emite su sentencia. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del Tribunal Constitucional número 0017-2010, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados de Lima Norte, constatando que no hay violación al principio de igualdad ni al de confiscatoriedad y que en este caso el legislador puede decidir qué espectáculo cultural no deportivo debe estar exonerado de IGB. De tal manera, se ratificó la constitucionalidad de las normas que eliminaron la exoneración de estos impuestos en las corridas de toro, por las que estas corridas de toro deberán seguir pagando este impuesto.